Bueno, les comento, chiquillos, hoy día estamos ante Miguel Ortiz. Él es un docente y también titulado en Ingeniería en Conectividad y Redes de nuestra institución, Duo UC. Y hoy día él nos va a compartir auditoría IoT, ¿cierto? En este workshop, ahí nos va a enseñar algunas técnicas de auditoría. Esto lo estamos haciendo dentro del tercer eh, Summit, ¿cierto? De seguridad, ¿cierto? Así que yo los dejo ahí con Miguel Ortiz, que él se presente un poquito, que les cuente qué está haciendo en este instante, en qué está, y nos vamos con el workshop. Miguel, la audiencia es toda tuya, así que bienvenido, y te damos las gracias también por compartir con nosotros tus conocimientos, así que bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos. Ya somos alrededor de 12, me parece excelente. Lo primero, más o menos dar una idea de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar algunos temitas relacionados con el mundo del IoT y luego vamos a hacer algún tipo de revisión de seguridad sobre algunos dispositivos, ¿ya? Les compartí en el chat hace algunos segundos atrás, lo voy a volver a hacer si de ser necesario, ¿cierto? Un link de Google Drive en el que van a poder encontrar una serie de software que vamos a ir utilizando a medida que avancemos, ¿ya? Durante nuestra actividad. Lo otro, cualquiera de ustedes que tenga una duda en cualquier momento que se les presente, ¿cierto? Los invito a plantear esa duda inmediatamente. Si quieren, esperan que termine el tema. Yo prefiero que sea lo más luego posible. Así vamos participando todos en conjunto, ¿ya? Dentro del menú, en la parte superior, ¿cierto? Al lado del chat hay un icono donde ustedes pueden levantar la manito si es que necesitan hacer una consulta, o encender el micrófono o escribir en el chat directamente. Entonces, les encargo ahí el descargar o el acceder al link, mejor dicho, que le acabo de compartir, ¿ya? Voy a comenzar a compartir mi pantalla, entonces, para que comencemos. Ahí estamos. En este momento se debiese ver mi pantalla. Sería genial si me confirman, Sí, se ¿no? ve, hay un Un ojalito fondo en de una pantalla. rama. Me Sí. parece genial. Genial, entonces, estamos excelente. Ya, vamos a traer la presentación y comenzar a trabajar. Hay algunos ahí que se están conectando también. Ya. Entonces, lo primero, antes de, ¿cierto? Me gustaría saber si los, alguno de los participantes que está acá presente tiene algún tipo de conocimiento sobre IoT, acercamientos, trabaja con algún equipo de estos, posee en su casa o algo por el estilo, o es un término que ustedes primera vez que lo escuchan. Me parecería genial si alguien podría compartir más o menos qué entiende por IoT, si se le ocurre algo de qué se trata, ¿cierto? O si trabaja con equipos de ese tipo o ha configurado en algún momento, ¿verdad? Tengan, no tengan miedo de participar, ¿verdad? Estamos aquí todos para aprender, así que los invito a ir participando a medida que vamos avanzando. Entonces, ¿alguien de aquí ha tenido un acercamiento con el mundo del IoT, del Internet de las Cosas? ¿O estamos en cero, sí, nada? Tan tímidos los chiquillos. Están tímidos para eso hoy día, ¿cierto? No, no. Dice Jorge Chamorro, artefactos con internet, configuración en Packet Tracer. Ya, ha tenido acercamientos con configuración de equipos de red. Me parece, me parece. Si ¿Ya? alguien había levantado la mano, Sí, doctora sí. Barría. Poco en packet, dice Joel. Ya, me parece genial. ¿No? Porque hay que. Doctora Barría Sí, había levantado la sí. mano. Si quiere hablar, hable nomás. Ok. Hola, es que Hola. Hola, hola. no vi que había chat, pero creo que es más fácil hablar.
Bueno, Sí, yo soy encantado. estudiante del DUOC. Yo estudio ingeniería en marketing, pero me llaman harto la atención como los eventos que están haciendo. Y Ujú. me metí a estas charlas para ver más que nada como del tema del que van a hablar y cómo lo manejan. He Ya, leído y no entiendo bien, así que yo voy a estar de oyente. Y ya. bueno, muchas gracias por la instancia. Me parece genial. ¿Ya? Van a aparecer, para quien no tenga ningún acercamiento con el mundo de las redes, el mundo tecnológico, quizás van a aparecer, ¿cierto?, varios términos que por ahí no manejan. Entonces yo los invito a hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Ya? Y para ir acompañándome, ¿cierto?, a medida que yo vaya haciendo una u otra actividad. Vamos a estar un poco restringidos por el hecho del nivel que tengan en cuanto a conocer cómo se manejan estos sistemas, pero también se van a dar instancias para que todos vayan participando en lo que realizamos. Entonces, ya veo que somos 19, me parece genial. ¿Ya? Eh, lo primero que vamos a hablar, ¿no?, lo primero que vamos a mostrar acá, como siempre, como corresponde, ¿cierto? Mi presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Ortiz Vera, soy ex alumno de Duoc, ¿ya? Titulado de Ingeniería en Conectividad y Redes. Y aparte tengo un magíster en Seguridad de la Información en la Universidad Oberta de Cataluña, en España. Me desempeño como docente Duoc y también, aparte, trabajo desarrollando proyectos relacionados con el área IoT, con la ciberseguridad también. Entonces, por ahí es donde está el nexo a lo que vamos a conversar hoy. Les dejo ahí mi correo también, se los voy a compartir también en el chat, para que si alguno desea contactarse conmigo, necesita ayuda, asistencia, le queda alguna duda de lo que veamos, se sienta en la libertad plena de plantear o comunicarse conmigo. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar con lo que venimos. El tema de hoy a tratar, y el que vamos a analizar un poquito la seguridad que existe en torno a esta tecnología, es el Internet de las Cosas, el IoT. ¿Ya? En grandes rasgos, ¿a qué se refiere el IoT o el Internet de las Cosas? A la interconexión de dispositivos que comúnmente nosotros no acostumbrábamos a conectar al Internet. Entonces aquí se habla de objetos que se incorporan dentro de la red de Internet a través de la incorporación de sensores, programas o cualquier tecnología. ¿Qué es lo que ganamos nosotros conectando productos u objetos que normalmente no se conectaban? Posibilidades inmensas en cuanto a automatización de procesos, ¿cierto? Mayor control, análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se abre un mundo gigantesco. No sé si han visto, por ejemplo, hoy en día cada vez son más comunes estos sistemas de iluminación inteligente. Súper baratos, súper accesibles. Usted puede ir a cualquier tienda y comprarse una ampolleta con Wi-Fi. Ese es un ejemplo de un dispositivo IoT. ¿Verdad? La ampolleta la conecto a la luz, pero tengo la ventaja que puedo manejarlo a través de una aplicación móvil. Entonces, si yo ya me acosté y quiero prender o apagar la luz, puedo hacerlo desde el celular. Si salí de vacaciones y quiero todos los días encender la luz desde mi casa durante cierto momento, lo podemos hacer de forma remota. Entonces, el mundo del IoT es una tendencia tecnológica que viene muy fuerte, ¿ya? Y que busca, como lo decía, interconectar dispositivos que antiguamente no se conectaban, ¿ya? O que no están pensados para conectarlo a Internet. Hoy podemos encontrar refrigeradores que se pueden conectar al Wi-Fi, estas máquinas aspiradoras inteligentes, eh, las lavadoras, los sistemas de calefacción, el termostatos, puertas, ventanas incluso, un montón de objetos que comúnmente no nos acostumbramos a hacer o a tener, ¿verdad? Y cada vez más accesibles. Ahora, si analizamos esto desde el mundo de la seguridad, ¿cierto? Esto incorpora algún que otro problema en cuanto a la seguridad, y eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos a ver algunas actividades al respecto. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema para ponernos un poco en contexto y luego vamos a hacer algunas actividades prácticas. Eh, para entender un poquito cómo funciona este mundo del IoT, ¿ya? Hablamos un poquito de la arquitectura, o sea, cómo se implementan las soluciones IoT
hoy en día, podemos encontrar dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí muestran vehículos, una lavadora, un televisor, un Smart TV, sistemas que normalmente igual podríamos conectar, cámaras de videovigilancia, sistemas industriales, cualquier tipo de dispositivo, y conexión a Internet a través de equipos que me permita conectarme a Internet, como por ejemplo un router inalámbrico, un broker cuando hablemos de protocolos como MQTT más adelante, y que a través de una red de datos podemos tomar esa información que generan los equipos y subirla a una nube para luego a través de una aplicación poder acceder a esos datos. Entonces, un usuario hoy día cualquiera puede ir, adquirir un equipo, una cerradura inteligente, por ejemplo, instalarla en la puerta de su hogar y manejar la apertura, el cierre a través de una aplicación móvil, ¿no? Si nosotros escuchamos el servicio de esta forma, se escucha entretenido, se escucha llamativo, ¿cierto? Genial poder controlar las puertas de mi casa remotamente, ¿no? Eso implica desafíos de ciberseguridad que vamos a hablar ahora. Ahora, uno de los detalles importantes dentro del mundo IoT es que existen una infinidad tremenda de protocolos de comunicación que utilizan. O sea, los mecanismos o las tecnologías que usan estos equipos para comunicarse son variados y diríamos también que exagerados, ¿no? La cantidad de protocolos que se pueden utilizar para poder implementar soluciones IoT genera desafíos también dentro de la ciberseguridad, porque no encontramos un estándar único para la implementación, y eso implica mayor desorden en la implementación, mayores posibilidades de implementar sistemas inseguros. Entonces, la propia naturaleza del mundo IoT, que existan tantos fabricantes, tantos protocolos para utilizar, hace que sea una tecnología en la que la seguridad se vuelve un desafío interesante. El detalle también, claro, yo voy a una tienda, compro una cerradura para manejar la entrada de mi hogar de forma remota, a lo mejor el delincuente ya no va a tener que echar abajo la puerta, sino que va a tener que hackear mi aplicación o hackear mi dispositivo IoT. Entonces, si nosotros incorporamos tecnología a un hogar, estamos incorporando también el riesgo de que ¿qué pasa si alguien vulnera este sistema? A nivel empresa ocurre lo mismo. Una compañía, una empresa manufacturera, por ejemplo, que implementa IoT para automatizar un proceso productivo, va a tener beneficio económico porque va a optimizar los tiempos, va a obtener información en tiempo real, etcétera, etcétera, pero también va a incorporar riesgos. El riesgo de ¿qué pasa si sufrimos un ciberataque? Entonces, una línea productiva completa va a quedar inoperativa, hay costos asociados a eso. Entonces, tiene su pro y tiene su contra, que vamos a verlos también justamente ahora. Si nosotros analizamos los beneficios versus los riesgos del mundo IoT, dentro de los beneficios encontramos eficiencia, podemos aumentar la eficiencia dentro de un sistema productivo, por ejemplo, una empresa, ¿verdad? Aumentos de productividad, oportunidades de negocio, o sea, que el IoT sea tan masivo hoy en día genera nuevas oportunidades de negocio o emprendimiento para la gente que se dedica en esta área o para quienes quieren implementar sistemas nuevos dentro de su compañía, ¿verdad? Tenemos información al alcance en tiempo real, por ejemplo, un termómetro que se conecta al Internet, podemos ver en nuestra aplicación móvil en tiempo real la variación, podemos tomar esa información y convertirla a un dato estadístico, ¿verdad? El tema de la recolección de datos justamente se relaciona con esto. Automatizar procesos, mejor toma de decisiones al obtener esa información en tiempo real y tener una estadística completa, y disminución de costo al implementar soluciones que justamente busquen la automatización. Tiene beneficios muy claros, ¿ya? Y que están presentes gracias a la implementación de esta tecnología, pero también existen riesgos asociados. El primero, muy importante, la privacidad. O sea, cómo este sistema que yo voy a tener conectado en mi casa, que una empresa va a tener para automatizar un proceso, garantiza que los datos que está recolectando van a ser privados, ¿cierto? Por ejemplo de la cerradura nuevamente. Si yo tengo una cerradura inteligente que registra cuando yo abro la puerta y la cierro, si alguien accede a esa información, fácilmente va a saber a qué hora me voy de la casa y a qué hora vuelvo. Ese sería un ejemplo básico.
sea, si yo tomo la estadística de toda la semana o de meses de aperturas, hora de apertura, hora de cerrado, hora de apertura, hora de cerrado de la puerta, vamos a poder tener una estadística de a qué hora llega normalmente la gente a esa casa y ahora a qué hora sale. Entonces, la privacidad, esa información que yo estoy generando, está en riesgo. Otro riesgo, la variedad excesiva de protocolos y fabricantes genera un riesgo también, que justamente lo hablábamos anterior, que se vuelve muy desordenado al no haber estándares únicos de implementación. La falta de estandarización justamente se asocia con eso. La dependencia también lo asumimos como un riesgo. O sea, ¿qué pasa si yo o alguien implementa sistema IoT y podríamos llamar a su casa una casa inteligente, en que las ventanas, las puertas, los sistemas de iluminación, calefacción, todo está conectado a Internet, ¿cierto? ¿Qué pasa si el Internet falla? ¿Qué pasa si hay un corte de luz y yo no puedo seguir operando como opero día a día porque me acostumbré a que los sistemas funcionaran de forma automatizada? Entonces también se genera una cierta dependencia. Otro riesgo, el mal funcionamiento, fallas de hardware, fallas de software. La falta de actualizaciones también es un riesgo. Vamos a hablar ahí también, y lo vamos a ver en algunos ejemplos, que muchos fabricantes implementan sus soluciones y nunca más hay actualizaciones al producto que están vendiendo, y quizás existen malware, ¿cierto? Existen exploit para poder vulnerar o explotar las vulnerabilidades que poseen. Y por último, los mecanismos de seguridad insuficientes. Vamos a ver un ejemplo más adelante, sobre todo con las cámaras IPs, en que nos vamos a dar cuenta que la seguridad en esos dispositivos no existe, así literal. Vamos a darnos cuenta que no hay mucho esfuerzo por parte de los fabricantes para esto. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la seguridad en el IoT, ¿ya?, entrega o posee desafíos propios a la naturaleza propia del IoT. Que existan tantos protocolos, que existan tantos fabricantes, que existan tantos tipos de dispositivos posibles, porque hablamos de conectar todo a Internet, nos está entregando, aparte, un desafío gigantesco en cuanto a la seguridad. ¿Cómo protejo esa información? ¿Cómo garantizo que el dispositivo que yo estoy colocando, que es inteligente, no va a causar una vulneración de mi privacidad dentro del hogar? Así que ahí está el desafío principal dentro del mundo de la seguridad, y las encuestas, entrevistas, estudios así lo dicen también. Sin lugar a duda, la mayor preocupación por parte de las empresas y la gente cuando se habla del mundo IoT es la ciberseguridad o la seguridad informática de esos dispositivos. No sé si conocen este proyecto, el proyecto OWASP, parte también una fundación ahí. El proyecto OWASP es un proyecto libre, proyecto abierto, ¿cierto?, que busca potenciar o lograr que los sistemas, en este caso IoT, porque estamos hablando del tema IoT, que los sistemas IoT se implementen de la forma más segura posible, ¿verdad? Que los desarrollos web, es el foco principal de ellos, sean implementados de la forma más segura posible. OWASP tiene un ranking clásico que ellos implementan con los mayores riesgos dentro de ciertas áreas tecnológicas. En este caso, este es el OWASP Top 10 del Internet de las Cosas, con los 10 mayores problemas de seguridad dentro del IoT. Yo los voy a leer nomás, pero el puro título, para no verlos todos y alargarnos mucho, para que ya nos vamos a las actividades prácticas, y vamos a entender al tiro por dónde está el problema del IoT. En el ranking, el puesto número 1, lo más peligroso en el IoT: password, contraseñas inseguras, adivinables o escondidas dentro del mismo código en texto plano. Ese es el principal problema del IoT. En el 90% de los casos, me compro un dispositivo IoT, una cámara, por ejemplo, inteligente, monitores de bebés. Han habido un montón de casos de vulneraciones de seguridad a estos sistemas de monitoreo de niños. Y la clave de acceso es admin, o password, o guest. Entonces, la gran mayoría del usuario que se compra ese dispositivo nunca cambia esa contraseña. Por lo tanto, tienes un monitor que está viendo la cuna de tu hijo, y ese monitor es accesible de cualquier parte del mundo con la contraseña admin porque tú nunca la cambiaste. Ese es un ejemplo de contraseñas débiles dentro del mundo IoT. El segundo mayor motivo: servicios de red inseguros, que los protocolos que implementa el IoT son inseguros por la propia naturaleza del protocolo.
Tercer motivo. ¿Ya? Exactamente, Tomás. ¿Ya? Vamos a ver ahora un caso. Vamos a ver algunos casos. Ojo, todo lo que nosotros veamos aquí es solamente con objetivo, con el objetivo de aprender, de entender cuáles son los riesgos y cuáles son las herramientas que se usan para auditar sistemas IoT, pero no es bajo ninguna circunstancia para utilizar esta herramienta para vulnerar sistemas. ¿Ya? Así que importante dejar claro eso. El tercer punto dice sistemas inseguros, por ejemplo, las aplicaciones o los mecanismos que se utilizan para comunicar los datos en la nube con una aplicación móvil, con los datos que genera un dispositivo. ¿Ya? El número 4, la falta de mecanismos de actualizaciones seguras. O sea, lo que hablábamos anteriormente, no hay unas políticas de actualización generalmente en los equipos IoT. ¿Ya? El uso de componentes que están desactualizados o que son inseguros, así directamente. La insuficiente protección de la privacidad, esto es lo que yo le hablaba anteriormente, ¿cierto? Esta cerradura que está registrando la entrada y salida de mi casa, ¿cierto? No hay mecanismos, en la mayoría de los casos, aquí estamos hablando de forma global, ¿cierto? No hay mecanismos seguros para proteger esa información, ¿verdad? Transferencia de datos inseguros, aquí habla de la transferencia y el almacenamiento de los datos de forma insegura. Vamos a ver unos casos que podemos incluso acceder a las tarjetas SD dentro de una cámara, por ejemplo, y extraer todas las grabaciones que haya hecho esa cámara y tenga almacenadas. Se puede lograr en un montón de dispositivos hoy en día. La falta de administración de dispositivos. Normalmente los equipos IoT se instalan y mientras funcione el usuario lo deja ahí para siempre. Las configuraciones por defecto de forma insegura, lo que le hablábamos anteriormente, el clásico admin-admin, ¿cierto? El no implementar autenticación cuando te conectas a un dispositivo. Y por último, la falta de protección o implementaciones de seguridad física a los equipos. El hecho de que el equipo quede en un lugar accesible para cualquier otra persona, puede esa persona realizar mecanismos para utilizar diversas técnicas para poder vulnerar estos dispositivos. Entonces, si analizamos esto, los principales motivos están asociados a la implementación con configuraciones por defecto. ¿Ya? Compro el equipo IoT, lo instalo y ahí quedó, y nunca más me preocupé. Se dice que las compañías debiesen ser las encargadas de implementar la seguridad en estos dispositivos. No puede ser que yo como usuario compre un dispositivo que sea vulnerable. Uno como usuario confía que es seguro. Pero el tema también va de la mano con falta de restricciones legales sobre lo que una compañía puede vender o no. Entonces, hay ahí una cadena importante. Pero nosotros como usuarios responsables debiésemos no confiar en la seguridad del producto de por sí, sino que realizar análisis para saber si realmente es seguro. Y esas son las herramientas que vamos a ver justamente hoy día. Ese es el objetivo de estar aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de una auditoría a sistemas IoT, ¿a qué nos referimos? A un proceso de análisis para saber si nuestros dispositivos, a nivel empresa o a nivel hogar, son seguros o no. Podemos dividirla en 4 etapas: la planificación, la detección y explotación, la generación de informes y las correcciones. En otras palabras, primero analizo qué es lo que voy a hacer. Voy a analizar la seguridad de mi cerradura inteligente que yo me compré. Listo, esa es mi planificación. Estoy hablándolo en términos bien simplificados. La segunda etapa, ya voy a analizar esa cerradura con una serie de programas, protocolos o mecanismos que vamos a hablar ahora para ver si es vulnerable o no, ver cuáles son los problemas de seguridad que presenta. Cuando yo descubro los problemas de seguridad que tienen esos dispositivos, puedo implementar las correcciones finales. ¿Cómo soluciono esos problemas? Entonces hoy día nosotros vamos a hacer esta parte, la detección y explotación, ¿verdad? Para saber qué herramientas tengo hoy en día para saber si un sistema es seguro o inseguro. En eso generalmente nos vamos a enfocar. Entonces nuestro laboratorio hoy va a consistir en lo siguiente. Primero, búsqueda y visualización de equipos IoT. Vamos a ver qué tan fácil es encontrar IoTs en Internet. Recuerden la lógica del IoT. Va a ser un dispositivo que yo voy a poder acceder a través de Internet. Eso significa que cualquier otro podría acceder desde Internet. Cuando algo está publicado en Internet, todos lo podrían ver técnicamente.
Luego que veamos estas herramientas para la visualización y el análisis de equipos IoT, vamos a realizar un pequeño análisis de vulnerabilidades. Les voy a presentar una herramienta que se utiliza para realizar estos análisis y vamos a ver qué nos entregan los reportes para poder ver qué tan seguros son. Y después vamos a ver algunos ejemplos de hacking a IoT. Realmente no vamos a hacer hacking como tal, sino que vamos a exponer las fallas de seguridad principales de algunos de los protocolos principales del IoT. Esa es nuestra misión hoy. Entonces, hasta ahí, chiquillos. ¿Qué tal vamos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que decir? ¿O vamos bien? ¿Les llama la atención el mundo del IoT o no? ¿Algún comentario? Que los veo muy callados. No hay ningún problema que tomen el micrófono y abran el micrófono y digan nomás. Claro, Sin, claro, sin necesariamente escribir. yo lo invito a participar nomás, chiquillos. Y aquí estamos para aprender. ¿Ya? ¿Alguna? Ya, bien, una buena pregunta ahí de Joaquín. Me dice, los dispositivos IoT consumen mucha energía, justamente están pensados para que no lo hagan. ¿Ya? Los equipos IoT están pensados para que consuma lo menor posible. ¿Por qué? Porque el IoT, por ejemplo, un termómetro, yo no quiero que el termómetro que está conectado al Wi-Fi y me entrega los datos de temperatura, tener que enchufarlo a la corriente. Entonces, normalmente son alimentados con mecanismos, baterías, por ejemplo, o alimentación mucho menor a la de un dispositivo, por ejemplo, un televisor, un refrigerador. Entonces, son pensados como dispositivos de bajo consumo. ¿Ya? No va a aumentar la cuenta de la luz de forma exponencial el tener un equipo IoT conectado todo el día. Así que no. Ese hecho también hace que los protocolos que utiliza el IoT sean orientados al poco consumo. Por ejemplo, en el IoT es extraño utilizar el Wi-Fi, porque el Wi-Fi utiliza mucha energía, entonces usan otros protocolos alternativos, como por ejemplo Zigbee. ¿Ya? Tomás Moreno tiene levantado la mano, dele nomás, Tomás. Muchas gracias. Primero que nada, como siempre, ¿se escucha bien? Ya. Sí. La pregunta iría justamente en el tema de Wi-Fi versus otros protocolos para conectarse. Lo que pienso es si un dispositivo IoT va a tener mayores vulnerabilidades o un abanico más amplio de vulnerabilidades si está conectado de forma inalámbrica en vez de forma cableada. Ya, genial, genial. Ya. Buenísima observación también. Claro, si yo conecto un equipo de forma cableada, es lo mismo que en mi computador, por ejemplo. Si tú conectas tu computador de forma cableada, van a haber menos probabilidades de que alguien que está en la misma red pueda conectarse a tu equipo y hacer algún análisis. ¿Por qué? Justamente porque tú estás cableado, él también debería conectarse a la red cableada de tu casa, por ejemplo. En cambio, si tú estás conectado al Wi-Fi, si alguien vulnera tu Wi-Fi, va a acceder a tu misma red y ahí podría realizar análisis. Por lo tanto, siempre un equipo IoT va a ser más propenso si se conecta de forma inalámbrica. Y así es como se conectan. Porque si yo quiero poner un sistema de cámaras, va a ser mucho más cómodo implementar cámaras Wi-Fi, porque no tengo que hacer el cableado, por ejemplo. Entonces, en la gran mayoría de los casos, cuando se implementan soluciones IoT, son inalámbricas. Ajá. Así que va a ser, casi siempre van a ir, ahora, usan otros protocolos, se puede usar Wi-Fi por supuesto, pero hay varios protocolos alternativos al Wi-Fi en ese caso. Miguel, disculpa. Sí. Justamente estaba pensando en que, por ejemplo, la tarjeta o el módulo de Wi-Fi inalámbrico o que combine Wi-Fi con Bluetooth, como viene la siguiente pregunta, sea un componente outdated, que esté fuera de plazo, pasado de moda, de que de repente no dejen de soportar protocolos, o no, se queden pegados en protocolos de seguridad del pasado, pues tú que, se me ocurre ahora, la Nintendo DS, la consola de videojuegos, soporta WEP como un mecanismo de protección, no soporta WAP, Pressure Key, WAP2, Claro, se queda WPA. desactualizado. Claro, claro. Ya sé a lo que te refieres. Claro, si yo tengo un dispositivo que funciona con un protocolo
de seguridad para la red inalámbrica. El caso que tú das, ¿cierto? Mi consola antigua o un dispositivo antiguo utiliza WP, ¿cierto? Que está obsoleto hace mucho tiempo. Claro, tú vas a tener un equipo vulnerable durante todo tu tiempo, mientras tú sigas usando ese dispositivo. Vamos a ver ahora cuando hagamos el análisis de vulnerabilidades, que van a aparecer varios dispositivos que va a salir ese mensaje justamente. Oye, estás utilizando un dispositivo que está obsoleto, así, literal. Pero si yo compré esta ampolleta y funciona, sí, pero es que esa ampolleta usa un protocolo de comunicación que ya está obsoleto hace años. ¿Y cómo lo soluciono? No, es que el fabricante ya no existe. Entonces no hay actualizaciones para ese dispositivo. Ese también es uno de los problemas del IoT. Hay tantos fabricantes que ya yo me compré mi dispositivo y pasaron 3 años y ese fabricante ya no existe y nunca más aparecieron actualizaciones para ese dispositivo. Entonces, ese es un desafío gigantesco también. ¿Ya? A ver, ¿qué dice aquí Max? ¿Con Bluetooth existe la misma vulneración que Wi-Fi? Sí, podemos encontrar las mismas vulneraciones. ¿Ya? Bluetooth no es un protocolo muy usado, hay algunos más, alternativos que consumen menos energía, ¿ya? Pero no es el tema de la forma en que se comunican, no es la única vulneración. Y lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos. Entonces, miren, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar? ¿Ya? Para la búsqueda de equipos IoT, vamos a utilizar 2 plataformas, 2 buscadores, que quizás algunos lo han escuchado. Entonces, vamos a analizar qué es lo que es Censys y Shodan y qué nos permiten o qué le permiten a un ciberdelincuente o a un auditor, ¿cierto?, que está buscando equipos IoT. Después, para el análisis de vulnerabilidades, les voy a mostrar OpenBus, ¿ya?, que es una de las herramientas principales hoy en día para realizar y descubrir fallos. Eso es lo que vamos a buscar con un análisis de vulnerabilidades, descubrir cuáles son los riesgos que tiene ese dispositivo de ser explotado en base a las fallas que posee. Y luego, para realizar o analizar algunas cosillas, MQTT Explorer, Nmap, Wireshark, Kali Linux, Nikto y DIRF. Todo esto está dentro del link de Drive que Roberto les va compartiendo aquí cada cierto rato, así que pueden acceder ahí. Ahora, si alguno de ustedes ya sabe trabajar o tiene una máquina virtual con Kali Linux, basta con que abra solo Kali Linux, nada más. ¿Ya? OpenBus, yo le compartí una máquina dentro de lo que yo compartí. A ver, déjenme mostrar aquí. Vamos a mostrar aquí. Ya. Dentro del link que yo tengo acá, aquí está una máquina virtual con Kali Linux, y esta máquina virtual con Kali Linux ya tiene instalado OpenBus. El hecho de descargar la máquina y cargarla va a demorar tiempo, yo lo sé, pero ustedes van a tener disponible después esta grabación, entonces pueden volver a abrir la grabación e ir haciendo lo que vamos haciendo paso a paso. Ya no hay problema. Esa sería la idea fundamental acá. Y los otros software también están compartidos acá, el MQTT Explorer, Nmap, Wireshark, si alguno quiere instalarlo dentro de su equipo para ir probando lo que vamos viendo. Pero la gran ventaja que tenemos acá es que justamente Censys y Shodan, vamos a abrirlo inmediatamente, plataformas web, entonces no hay que instalar nada. Vamos a dejar aquí, ahí está. Entonces, no sé por qué me abrió así. Listo. Para quien nunca ha escuchado hablar de estos motores de búsqueda fantásticos que existen hoy en día, ¿ya? Shodan y Censys son motores de búsqueda, o sea, lo mismo que Google, ¿ya? Pero su foco principal es encontrar dentro de Internet servicios disponibles y analizarlos. Entonces ellos poseen una base de datos gigantesco con millones de equipos. ¿Se fijan? Por ejemplo, yo en Censys hice una búsqueda de todo y me dice que tiene 128 millones de resultados. O sea, esta plataforma web, este motor de búsqueda, ¿cierto?, tiene una base de datos con 128 millones de dispositivos que están conectados a Internet. Si nosotros nos enfocamos en lo que buscamos hoy, dígame nomás, dele nomás. Sí, a propósito de esto de buscar como host IoT que estén abiertos a Internet, descubribles, recuerdo unos escándalos en sistemas de votación electrónica, en que hay máquinas de votación electrónica como más o menos antiguas,
que tienen justamente el puerto, ponte tú de SSH, otro puerto de administración abierto, y quizá con clave admin. Y era llegar y robar la elección como en casos de como Filipinas o Estados Unidos. Claro, eran accesibles y modificables de forma remota. Claro, claro. El hecho es el siguiente, justamente, mira, estos motores de búsqueda me permiten encontrar equipos. Ya. Primero, esa es la base de ellos. Encontramos equipos. Aparte de encontrar los equipos, tienen herramientas para realizar análisis sobre esos equipos que están encontrando. ¿Ya? Dentro de esos equipos que ellos encuentran están los equipos IoT. Entonces hoy día vamos a ver algunos filtros que podemos usar para encontrar equipos IoT. ¿Cuál es el detalle de esto? Algunos preguntan o analizan, oye, pero esto no es ilegal. O sea, que ellos estén mostrando todos los servicios del mundo abierto, no es ilegal, porque ellos lo único que hacen es reconocimiento y descubrir qué puertos abiertos tienen los equipos, por lo tanto, qué servicios están implementando. Después hacen un análisis de los servicios y recolectan esa información, pero no usan esa información, por ejemplo, para hacer un ataque. No realizan un ataque informático sobre los sistemas. Nosotros no vamos a realizar un ataque informático sobre los sistemas. ¿Por qué? Porque es ilegal, ¿no? Nos corresponde. Para eso hay plataformas donde nosotros podemos practicar un montón de técnicas de seguridad. Entonces, son buscadores de equipos de Internet. Ahora, ¿de qué nos sirve esto a nosotros si hablamos del IoT? Tan simple como búsqueda básica IoT. Si yo escribo IoT, Censys me va a devolver los resultados de dispositivos IoT que él ha ido recopilando por el mundo. Y me devuelve el número considerable de 673.154. Ahora, que mi equipo sea ubicable no es un riesgo. Podríamos bloquear que no aparezca la búsqueda. Existen portales web donde hay métodos para bloquear a Censys y Shodan para que no te encuentren en Internet. ¿Ah? De ahí más adelante se los voy a dar. Entonces, lo que hace este buscador es encontrar equipos IoT. Trabaja el buscador en base a tags, ¿ya? Que nosotros podemos hacer o buscar por protocolo, y va a realizar una búsqueda. Un protocolo fundamental, por ejemplo, dentro del IoT es MQTT, vamos a hablar de él más adelante. Entonces, hace una búsqueda, dispositivos MQTT en el mundo, 359.052. Ese es uno de los protocolos base dentro de los sistemas IoT. Más adelante vamos a ver algunos. Shodan es lo mismo, ¿ya? La ventaja que tiene Censys sobre Shodan es que en cuanto a su cuenta free, la cuenta gratuita que ellos entregan, es mucho más accesible que Shodan. O sea, te da muchas más posibilidades. También tiene su versión de pago, por supuesto, en la que nosotros podemos acceder a más herramientas, obtener mayores resultados, y también podemos hacer consultas a través de su API. Para los que les gusta el desarrollo, podemos desarrollar un script en Python, las librerías ya están, importar esta misma información, pero a través de un script y usando la API de acceso. O sea, ellos viven de eso, es su negocio justamente el compartir esa información. ¿Quién compra esa información? Las mismas empresas, los mismos expertos en seguridad que están haciendo análisis a los equipos que hay en el mundo. Entonces, la información que ellos manejan es crítica hoy en día, ¿ya? Y podría ser utilizada de múltiples formas. Ya, entonces, vamos a hacer algunas búsquedas para encontrar algunos equipos IoT dentro de este mundo del IoT. Entonces, búsqueda base, ya les mostré la primera, IoT, me devuelve una lista con productos que ellos, a través de sus herramientas de filtrado, han descubierto o asumen que son equipos IoT. Se fijan al lado, obtenemos una columna con filtros en el que podemos separar por administrador, por sistema autónomo, ¿ya? Por proveedor de servicio, por ejemplo, por protocolo, e incluso a través de una metodología que usan ellos, que son los tags, que lo extraen de los banners que devuelven los sitios a los cuales le realizan los análisis. Vamos a ver ahora también cómo se puede aprovechar esto. Shodan, también lo mismo, hacemos una búsqueda IoT, vamos a encontrar en este caso 6.497 dispositivos clasificados dentro de
estadística dentro de este mundo del IoT. Separados por país, separados por puerto de comunicación, separados por proveedor de servicio, por protocolo implementado, incluso por sistema operativo dentro de. Entonces, una búsqueda base IoT. Esa vendría siendo la básica de todas. Si queremos entrar un poquito más ya en profundidad, podemos irnos a los protocolos más importantes dentro del IoT. Como yo le hablaba anteriormente, el IoT tiene algunos protocolos importantes, como por ejemplo, vamos a irnos aquí de nuevo, que no sé por qué se me cerró. Aquí, ahí está, se fijan, aquí hay una lista con protocolos de aplicación. Por ejemplo, de los más usados son el HTTP, que es las plataformas web que implementan los equipos IoT, y MQTT, que este es un protocolo que vamos a analizar también ahora. MQTT, ¿ya?, es un protocolo que utilizan los dispositivos IoT, aquí está, para generar comunicaciones machine to machine, o sea, de máquina a máquina, comunicaciones entre los mismos dispositivos. ¿Cómo funcionan o cómo es su infraestructura básica? Hay un equipo central que funciona como broker, ¿ya?, que es el equipo que interconecta el resto, un hub, por ejemplo, se le llaman algunos sistemas IoT, y este dispositivo IoT va recibiendo los datos de los distintos sensores o dispositivos que nosotros conectemos en la red. En este caso hay un ejemplo de un broker con un sensor de temperatura. Entonces el sensor de temperatura, de forma periódica, como nosotros lo definamos cuando configuramos el sistema, le envía a este dispositivo central el dato que nosotros queremos obtener, en este caso la temperatura, porque justamente es un sensor. Este dispositivo central almacena esta información y después nosotros podemos verlo de forma externa, por ejemplo, a través de una aplicación. Entonces, si yo me compro un sensor de temperatura, ¿ya?, que me vaya a mostrar de forma periódica este dato, lo que hace después la aplicación que yo uso en mi celular es hacer una consulta, como la que está ejemplificada acá abajo del teléfono móvil, hacer una consulta, una suscripción, se conecta con el broker y el broker le comparte la información que están generando los sensores. Entonces los datos fluyen desde el sensor al broker, del broker a los equipos que generan las consultas. Esa es la base del funcionamiento de este protocolo, ¿ya? ¿Por qué se utiliza? Permite envío de información de forma eficiente, entrega escalabilidad para la implementación, consumo de ancho de banda reducido, poco consumo de energía en los equipos. Acuérdense que hablamos que los equipos IoT es fundamental que consuman poca energía. Entonces, sin lugar a dudas, es uno de los protocolos más utilizados hoy en día dentro del IoT. Ahora, ¿cómo hago una búsqueda de dispositivos que manejen ese protocolo? Hay varias formas. Simplemente escribo MQTT y Enter, y obtengo una lista con 359.052 equipos. Lo mismo si hiciera en Shodan, ¿cierto? Ahí va a esperar que ahí está la búsqueda. 345.281, 359. Si se fijan, el número está cercano, porque se dedican a lo mismo, literal, los dos. Ocupan diferentes mecanismos para obtener la información, sí, pero buscan ese tipo de información. Hay otra forma también, por ejemplo, de filtrar esto. Ya, encontré equipos en el mundo que usan ese protocolo. Genial, ese protocolo es utilizado por sistemas IoT. ¿Puedo filtrar esa información para poder obtener un dato, por ejemplo, de todos los equipos que usan ese protocolo en Chile? Por supuesto, simplemente agregando un operador como el AND y el Location Country Code. Entonces ahora, con esta búsqueda que yo estoy colocando aquí, le estoy diciendo, oye, búscame todos los equipos que usen el protocolo MQTT dentro de Chile. Entonces encontramos que en Chile encontró 196 resultados. ¿Ya? Shodan también permite hacer lo mismo con Country CL. ¿Ya? Logramos la misma respuesta. 160 me dice Shodan, 196 me dice Census. Entonces,
196 equipos o sistemas que están utilizando MQTT, brokers a los que nosotros podríamos probar conexión o podríamos analizarlo. Hay un montón de filtros dentro de Censys y un montón de formas también de poder obtener justo el dato que me va a permitir encontrar el producto que yo quiero encontrar. Esa es la mayor ventaja que yo encuentro. Yo he trabajado con los dos y Censys es mucho más potente en cuanto a los filtros que entrega. Filtrar por país es simple, pero por ejemplo en Censys podemos analizar el banner que devuelve un servidor web específico, buscar una palabra específica dentro de ese banner. Es más, hay otras formas de buscar en Censys. Por ejemplo, hacemos una búsqueda completa, asterisco para los que son lejanos al mundo informático, ¿cierto? El comodín de cualquiera, cualquier cosa, todo coincidente. Y luego ver en reporte, generar un reporte. Dentro del reporte decirle que filtre por tag. ¿Sí? Está medio... No sé si se quedó pegado en mi navegador o Censys. Ahora sí. Parece que es mi navegador. Esperemos que no se caiga nada. Demos un segundo que vamos a cerrar Censys. De ahí vamos a hacer esa búsqueda también, pero por ahora aquí. Vamos a ir a reporte. Vamos a esperar que cargue. Ahí sí, ahora sí. No sé qué pasó. Y voy a decirle que me lo ordene por tag. Entonces después, al ordenármelo por tag, yo puedo ver aquí y buscar algún protocolo específico, por ejemplo. Entonces dentro de este tag, fíjense que me da una estadística de cuántos equipos tienen ese servicio y qué porcentaje de los equipos que él detectó tienen el servicio corriendo. Entonces si yo quiero buscar equipos MQTT, por ejemplo, simplemente busco donde está el tag MQTT, aquí está, y tengo todos los dispositivos. En este caso podría haber hecho la búsqueda encima pues poniendo MQTT nomás. Pero es una forma de encontrar dispositivos que utilizan ese protocolo. Ahora, ¿qué pasa con ese protocolo? Analicemos. Porque ese protocolo tiene algunos detalles importantes. Yo les dije que era uno de los más usados. Principales problemas del protocolo MQTT. Primero, la autenticación de los suscriptores con el broker no es obligatoria. Entonces, si yo me conecto con el broker y el broker no fue configurado para pedir una clave, no me va a pedir clave. Me va a dejar conectarme directamente. Así de simple. O sea, ahí hay claramente un problema de seguridad. Por defecto, no te piden clave. ¿Qué significa que yo me pueda suscribir al broker, conectarme con él? Que después yo le puedo solicitar los datos. O sea, puedo obtener información de un dispositivo interno de donde sea, de un hogar, pues. Entonces, ahí hay un detalle importante de seguridad. Lo segundo, no incorpora ningún tipo de encriptación en las comunicaciones. Los datos que se transmiten van en texto plano. Eso significa que si el broker tuviera clave y nosotros generamos un ataque man in the middle para poder escuchar los datos que van viajando, vamos a poder ver el usuario y contraseña que se usa, por ejemplo. ¿Ya? Es propenso al ataque man in the middle. ¿Ya? Y en la autenticación el usuario y el password se envían en texto plano. Podemos robar la información que se está transmitiendo o ver, un atacante podría ver el usuario y contraseña que se utiliza. Vamos a ver un ejemplo con esto. Para poder ejecutar el ejemplo, realizar el ejemplo, vamos a traer la aplicación MQTT Explorer. Esta aplicación está dentro de las que yo les compartí. Ese es MQTT Explorer. Entonces, este software permite que nosotros habilitemos, ¿ya?, un suscriptor dentro de nuestro equipo, dentro del Windows, por ejemplo. Entonces yo lo voy a ejecutar aquí y vamos a analizar un dispositivo que usa ese protocolo. Ojo, vuelvo, repito, esto es solamente con fines de aprendizaje, por supuesto. ¿Ya? Aquí tengo los equipos MQTT, voy a filtrarlos por Chile.
podría ser cualquier lado, ¿listo? Pero para que vean que ocurre acá. Location Country Code, listo, CL, ahí está la búsqueda que se las compartí en el chat, y encuentro la lista con 184 resultados, ¿no? Si vemos, me devuelve las direcciones IP de cada uno de los dispositivos. Ahora, no nos vamos a poner a buscar los dispositivos uno por uno, sino que yo tengo algunas IPs interesantes acá, ¿no? Y otro dato, miren, ya, vamos a hacerla aún más completa. Vamos a hacer aún más completa esta búsqueda. Si yo analizo alguno, por ejemplo, ya, fíjense en este. Ingresé a la IP que está acá arriba, ¿ya? Esto es un dispositivo en Chile, y si yo analizo el encabezado del protocolo MQTT, me está diciendo que la conexión fue aceptada. ¿Qué se deduce inmediatamente con esto? Con este mensaje que yo estoy obteniendo del banner del protocolo, que justamente está presente este problema que yo les hablaba anteriormente. O sea, la comunicación con el broker no requiere autenticación. ¿Por qué? Porque el mismo Censys está haciendo la prueba cuando hace la búsqueda. Entonces Censys me dijo, oye, este equipo permite la conexión directa, no tiene contraseña, así literal. A ver, ¿alguien escribió? Ah, ya, no había visto, perdón. Entonces, miren, si yo voy a los detalles de este banner, ¿ya? Puedo buscar el número del puerto. Voy de nuevo a analizar aquí, 1883, listo. Y dentro del 1883 está esto. Esto es lo que importa. El connection accepted. Entonces, yo puedo complementar la búsqueda que había hecho anteriormente, esa, agregando otro AND, y pegando, diciéndole, oye, pero busca que el banner diga connection accepted. Entonces ahora, este dispositivo, o esta búsqueda, ¿ya? Me va a buscar equipos IoT, pero que no requieran acceso por contraseña al broker MQTT. Entonces tengo una lista con 82. ¿Se acuerdan que la búsqueda original era de 160 más o menos? Ahora me da 82. O sea, la mitad de los equipos aceptan conexiones sin password. La mitad de los equipos que se implementan. Entonces, es un número importante. O sea, encontramos 160 equipos IoT y la mitad no pedían password. Yo voy a agregar unos acá. ¿Ya? Voy a borrar estas conexiones para que no aparezca nada. Este es el programa que se usa o se puede usar en Windows para hacer esta conexión al broker MQTT. Entonces yo tengo una IP por aquí que vamos a analizarla. Vamos a crear una nueva conexión, coloco la IP del equipo, desmarco el validar certificado para que no busque el certificado SSL ni nada por el estilo, y le doy conectar. Y fíjense que inmediatamente aparece una conexión hecha, y es cosa de ponerse a leer los tópicos. Ya, MQTT trabaja con un término que se llama tópico. Bueno, no quiero profundizar tanto porque vamos a perder mucho tiempo en explicar el protocolo, pero así como raudamente podemos acceder a datos sobre el computador de este usuario, una ventana, la dirección IP que está utilizando. En este momento estamos conectados con el dispositivo. Literal. Un PLC también tiene activo aquí. Ese es un ejemplo. Por aquí tengo otra IP. Ya. Claramente eso no debiese ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un dispositivo que está dentro de una red interna de un usuario y que ese usuario lo usa porque tiene sistemas IoT implementados. Esta es una IP externa de otro lugar. Fíjense que hay una estación de análisis de presión atmosférica, velocidad del viento, temperatura, y puedo ver el dato que está entregando. O sea, la última lectura que el broker recibió de la estación climática
fue que la velocidad del viento era menor a 2,5 metros por segundo y la temperatura era de 21 grados. Normalmente este es muy probable que sea, ¿cierto?, un sistema IoT para el análisis estadístico del tiempo. Pero aquí podemos ver también que hay datos sobre oficinas, barómetro, batería, humedad. Esta información, sin lugar a duda, no debiese ser pública. O sea, yo no debiese por qué acceder literal así de fácil. Y nos vamos a dar cuenta ahora, fíjense, yo me voy a desconectar. ¿Ya? Voy a abrir otra aplicación, que algunos la conocen, otros no, pero la vamos a ver ahora, que es Wireshark. ¿Ya? Wireshark es un analizador de paquetes de red básico, o sea, básico como herramienta dentro de la auditoría de sistemas, que me permite analizar el tráfico de red. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar esta herramienta, está dentro del software compartido también, para poner a escuchar mi red Wi-Fi. Entonces, todo lo que salga por mi interfaz Wi-Fi o llegue a mi interfaz Wi-Fi va a ser registrado acá. Todos estos paquetes que yo estoy enviando son por la transmisión que estoy haciendo justamente. Pueden ver mi IP ahí, pero es la IP privada de mi equipo, así que da lo mismo. Entonces, voy a hacer un filtro nomás. Le voy a decir que solamente me muestre los paquetes del puerto 1883. Ahí ya desapareció todo. ¿Por qué quiero ver solo los paquetes del puerto 1883? Porque es el puerto que utiliza MQTT justamente. Entonces, cuando yo realice la conexión, fíjense en este detalle importante. Yo nunca puse un usuario y contraseña porque justamente no requiere usuario y contraseña. O sea, hicimos una búsqueda, un filtro en Censys para que solamente me mostrara equipos que no requieren usuario y contraseña. Pero incluso está tan mal hecho esto que si yo coloco un usuario que sea cualquier cosa, por ejemplo, voy a poner mi nombre y en password 123456789, ¿ya? Estoy colocando cualquier cosa, voy a hacer la conexión con usuario y contraseña malos, ¿no? Voy a conectar y igual funciona. O sea, da lo mismo si yo coloco un usuario y contraseña mala, me va a dejar conectarme igual al dispositivo. O sea, claramente ahí hay un problema de seguridad importante. Más que importante, podríamos decir. O sea, que el protocolo MQTT no requiera, ¿cierto?, que el usuario, que el suscriptor coloque una contraseña ya es riesgoso, pero que te deje colocar incluso una contraseña mala y aún así te deje entrar, es ya exageradamente riesgoso. Entonces yo voy a cerrar la conexión ahora aquí, para que deje de capturar los paquetes el Wireshark. Y vamos a hacer un pequeño análisis. Miren, para quien nunca ha visto esto, cada uno de estos son mensajes que se produjeron entre mi computador y el broker, ¿verdad?, que tiene este usuario en alguna parte del mundo. No nos interesa la IP de su usuario ni nada por el estilo. Entonces, vamos a ir al principio, en el cual hicimos la conexión. Miren, ese es el mensaje MQTT, en el cual nosotros le dijimos al broker, oye, me quiero conectar contigo. Y si hacemos doble clic en ese mensaje, se nos abre la ventana en la cual podemos analizar el paquete IP completo, pero a nosotros nos interesa analizar el protocolo. Y fíjense que aparece al último, el usuario y el password. O sea, MQTT primer problema de seguridad, no posee mecanismo o no es una recomendación. Si nosotros vemos la especificación del protocolo, el protocolo recomienda usar autenticación, pero no es obligatorio. Primero, la autenticación no es obligatoria. Yo puedo acceder sin clave. Listo. A menos que el administrador lo cambie. Y segundo, cuando un usuario se conecta y transmite la clave, esa clave viaja en texto plano, como por ejemplo otros protocolos como FTP, por ejemplo, o Telnet, que también usan el mismo o tienen el mismo problema, que cualquier persona que esté capturando los paquetes de esa comunicación podría ver el usuario, ahí está el usuario que yo coloqué, y en la contraseña. Y el otro problema en este caso es que da lo mismo si yo coloco el usuario y contraseña mala, si el protocolo permite la autenticación, permite el acceso sin autenticación, da lo mismo si coloque cualquier clave, porque me va a dejar entrar igual. O sea, claramente hay un problema de seguridad
presente en estos dispositivos. No sé si les queda claro esto o alguno tiene alguna duda, algo que decir. Fíjense, ahí nos conectamos a otro. No nos vamos a ir en profundidad en analizar los datos, porque no es el objetivo ahora, ¿ya? Sino que mostrar que se puede acceder de forma fácil a través de un Explorer como MQTT. Ese era el objetivo en este caso. No sé si alguien tiene alguna consulta ahí, chiquillos, algo que decir. Dudas, consultas, chiquillos. La idea es que abran su micrófono más sin temor y le pregunten a Miguel si tienen Exacto. dudas. ¿Qué recomiendo yo en este caso? Si ustedes tienen un sistema IoT en su casa, revisen qué protocolo utiliza para comunicarse. Eso es importante. Y si yo descubro que tengo, no sé, un sistema de iluminación que me compré de una empresa conocida, que ellos lo vendían como solución IoT, y veo que usa el protocolo MQTT para comunicarse, oye, voy a revisar, ¿cierto? A ver si usa clave o no usa clave. Eso es importante, ¿ya? Voy a revisar a ver si puedo proteger las comunicaciones con algún protocolo. Se puede implementar SSL, por ejemplo, para cifrar las comunicaciones entre los equipos. Pero en este caso, claramente podemos conectarnos directamente al dispositivo y ahí hay un montón de pasos que se podrían seguir que nosotros no lo vamos a seguir, por supuesto. ¿Ya? Estoy simplemente mostrando cómo encontrar dispositivos vulnerables, en este caso, y demostrar la vulnerabilidad. Eso con respecto a MQTT, ¿ya? Ahora, habíamos hablado dentro de la presentación, ¿cierto? Que íbamos a hablar de una herramienta para hacer análisis de vulnerabilidades. Ya, supongamos que ya tengo la lista. Ya tengo la lista de sistemas IoT que obtuve gracias a Censys y Chodar. Vamos a ver algunas otras búsquedas más adelante, ¿ya? Que les van a llamar la atención. Ahora, ¿cómo veo si esos equipos son seguros o inseguros? Porque analizarlo uno por uno podría ser tedioso cuando es una empresa que tiene mucho equipo. Entonces, para hacer ese proceso de una forma mucho más automatizada, existen aplicaciones, muchas, pero un ejemplo de una es OpenBus, ¿ya? OpenBus es una plataforma de código abierto que permite analizar vulnerabilidades en dispositivos, los dispositivos que nosotros le digamos, ¿ya? Tiene su sitio oficial, ahí está, OpenBus, ¿ya? El escáner de vulnerabilidad de seguridad, y la organización que trabaja detrás del desarrollo, que es Greenbow, ¿ya? Ahora, en el Kali Linux, que yo le compartí, este sistema operativo que se utiliza para auditar redes o sistemas informáticos, ya está preinstalado. O sea, ustedes, si alguno tiene los conocimientos, ¿cierto? Ya hablamos que algunos entienden algo, otros están ahí medio perdidos. Cuando ustedes acceden a esa máquina con el usuario y la contraseña Kali y Kali, ese es el user es Kali y el pass es Kali, así es como viene por defecto la máquina virtual. Yo voy a acceder para mostrarle más o menos cómo funciona esta herramienta. Vamos a sacar aquí que tenía corriendo algunas cosillas. Listo. Esta es la pantalla de bienvenida de Kali Linux, ¿ya? Algunos lo conocen acá, lo han visto alguna vez, lo han trabajado en clases, quizás algunos alumnos aquí. Es la herramienta de auditoría de sistemas de seguridad por excelencia, y nosotros podemos implementar dentro de esta herramienta OpenBus, esta aplicación que yo les hablaba recién que permite analizar vulnerabilidades de sistemas. Entonces yo voy a entrar a OpenBus. Para entrar simplemente digitamos esa URL en la máquina virtual que yo les compartí, se las dejo ahí. Y el usuario es admin y el password también es Kali. O sea, el password de todo en la máquina virtual que yo le pasé es Kali, de Kali Linux. Este escáner de vulnerabilidades es una herramienta muy potente que me entrega un análisis estadístico de cualquier análisis que yo realice. Por ejemplo, ¿ya? Yo hice aquí, hace un ratito atrás, ayer parece, un análisis de seguridad para que ustedes lo tuvieran, para que veamos más o menos cómo se presentan este reporte. Mira.
Me parece que aquí faltó un reporte. Déjenme ver. Denme un segundo. Vamos a hacer como que esto no ocurrió. Porque creo que abrí la máquina que no era. Cosas que suceden en la televisión en vivo. Ahora sí. Por aquí viene. Aquí sí. Ya. Entonces, vamos a analizar OpenBus, qué nos entrega y por qué es importante o es una herramienta muy potente al momento de auditar sistemas IoT en este caso. Como les decía anteriormente, es un escáner de vulnerabilidades, por lo tanto yo le voy a entregar un dispositivo o una lista de dispositivos. OpenBus lo va a analizar y me va a devolver un reporte diciéndome, oye, tu dispositivo tiene tal y tal problema. Entonces, si yo en mi casa tengo un dispositivo IoT o una empresa tiene una red con dispositivos IoT, lo recomendable es de forma periódica utilizar esta herramienta, analizar los dispositivos para saber qué vulnerabilidades existen. Entonces, ese es el objetivo justamente de OpenBus. Mientras carga, me parece que ya cargó. Por ahí viene, por ahí viene. Vamos a cerrar Kali por ahora porque más ratito lo vamos a hacer de nuevo. Y el MQTT Explorer también. Ya. Mientras carga, vamos a entrar a otro tema crítico dentro del IoT. Le vamos a dar tiempo ahí tranquilo para que ustedes. Miren. La mayor piedra en el zapato, ¿ya? O uno de los mayores problemas del mundo IoT son las famosas, y vamos a hablar de Modbus, cámaras IP. ¿Ya? Las cámaras IP también se consideran un componente del mundo IoT y son las que hoy en día entregan la mayor cantidad de problemas. ¿Ya? Cada vez son más accesibles, la cantidad de fabricantes es gigantesca, la implementación cada día es mejor, o sea, la calidad de imagen, es mucho más fácil hoy en día implementar un sistema para la casa. Ya hay muchos usuarios que lo hacen para asegurar o poder visualizar, ¿cierto?, su casa, el trabajo, la oficina, pero la cantidad de vulnerabilidades que existen en estos dispositivos es exageradamente exagerada. O sea, aquí ya llegase a parecer que lo hacen con mala intención los fabricantes. Y vamos a hablar de algunos casos también. Como les decía adelante, el tema de los monitores de bebé, eso fue noticia a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, los principales problemas en las cámaras IP son las configuraciones por defecto, los protocolos inseguros que utilizan, la publicación de credenciales de acceso en los mismos banners, o sea, yo me conecto por el navegador y el mismo navegador me muestra cuál es la contraseña que usan, el acceso remoto al streaming sin autenticación y las faltas de actualización. Esos son los principales problemas que vamos a encontrar con las cámaras IP. Y vamos a irnos entonces, ahí abrió, pero vamos a irnos a nuestros buscadores acá y buscar algunas formas de encontrar cámaras IP. Voy a usar un filtro aquí que yo lo tengo por acá guardado, que de verdad les va a sorprender que sea tan fácil poder acceder. Este es un filtro de búsqueda que utiliza o que encuentra un tipo de cámara específico, ¿ah?, de Shodan. Y 2.626 resultados en el mundo. Y si se fijan, miren, una bandera chilena por ahí. Es más, me está mostrando puro Chile. Es el único país que... porque está separado por Country CL. Ya, vamos a sacarlo aquí para verlo a nivel global. Ojo que solo en Chile, fíjense ahí, 2.600 cámaras. Solo en Chile. Esta es una cámara que utiliza el servidor HipCam. Algo hice. Ya, no importa, usemos la de Chile. Usemos la de Chile. Esperemos no meternos en problemas. No, para así. Lo único que vamos a hacer es mirar lo que muestra. Aquí hay un ejemplo de una cámara. Vamos a ver algo que no muestre nada comprometedor. Eso sí, que muestre la calle. Vamos a mirar esta cámara. Aquí. Aquí está el reporte de Shodan sobre este dispositivo, esta cámara IP, ¿ya? Que hoy en día 20.000 pesos una cámara IP la encontráis en el mercado, en cualquier lado, son de buena calidad, pero el talón de Aquiles acá es la poca seguridad. Y nos vamos a dar inmediatamente cuenta que es poca seguridad. Fíjense en esto.
hay un puerto abierto, que es el puerto 1935, que tiene un RTMP server. ¿Qué significa eso? Que yo puedo copiar esta IP, ir a una aplicación como VLC Media Player, que yo sé que lo conocen por ahí, ¿cierto? El reproductor multimedia de VLC, abrir esa ubicación, vamos a dejar ahí que cargue, vamos a bajar el volumen porque espero que no haya ruido. Veamos si VLC conectó, está conectando, ahí está. Acceso directo a través del protocolo RTSP al streaming de la cámara. Fíjense en la fecha. Está corrida esa fecha, se fijan, muy probablemente por los cambios de horario, ¿no? Desde que instalaron la cámara. Esa cámara está transmitiendo en vivo ahora. Y como vimos en la búsqueda, en Chile hay 2.626 cámaras de esas. Déjenme sacarle aquí el Chile para que obtengamos el dato del mundo. Se ve como un paisaje sureño. Vamos a ver de dónde es, porque Chodan me dice dónde es también. Miren, en el mundo hay 94.326. 94.326. Ahora, se ve como un paisaje sureño y Telefónica del Sur. Dice Santiago, Chile, pero no sé, no me parece que fuera Santiago. ¿Ya? No siempre la ubicación va a ser 100% exacta. Pero sin siquiera poner usuario y contraseña. Esta cámara tiene clave, pero ni siquiera me la pidió, porque ese protocolo que utilizamos para conectarnos, yo hice una conexión diferente aquí, utilizamos el protocolo RTSP para hacer la conexión. ¿Y cómo supe que ese protocolo lo permitía? Porque justamente... ¿Dónde está? Está. Entonces, el usuario de esta cámara, yo le aseguro, aquí está. El usuario de esta cámara, yo les aseguro que no tiene idea de que su cámara es visible desde internet sin siquiera la contraseña. Voy a acceder al puerto, vamos a cerrar nomás y ya vimos que se veía. Vamos a cerrar y vamos a abrir el navegador con esta IP. Ya, no tiene puerto web, no se puede ver a través del navegador web. Entonces vamos a ver otro. Es así. Igual es el sueño del stalker acosador. Exactamente. Exactamente. Es complejo. ¿Por qué? Porque hay gente que compra este tipo de cámara para monitorear a su hijo. Como les decía, los monitores de bebé eran accesibles de la misma forma. ¿Ah? Max dice, si las compañías saben que existe esta vulneración, ¿por qué no venden el servicio? Ah, que ellos implementan la seguridad. Podría ser una oportunidad de negocio. ¿Por qué no? Podría ser una posibilidad de negocio importante. Entonces, pero ahora, el problema es que cuando tú adquieres este tipo de cámara, tú no quieres pagar un servicio extra para que lo protejan. O sea, tú asumes que es seguro. No siempre es así. Ya sabemos que no siempre es así, ¿cierto? Pero uno, lo primero que piensa, no, este servicio debe ser seguro, por algo lo están vendiendo. Entonces, es complicado, el asunto, que una cámara sea accesible así de fácil o así de rápido. ¿Ya? Vamos a hacer algún análisis a otra, pero nos vamos a ir aquí a las de Chile. Dinero, por eso, exacto, ahí hay una oportunidad de negocio quizás. O debiese exigirse que sean seguras. No tiene mucho sentido que sea insegura. Bien, Jorge. Jorge, ahora vamos a revisar con OpenBus cómo saber si el dispositivo es seguro. ¿Ya? Así que vamos para allá. Vamos para allá. Déjenme buscar una que se apunte a la calle porque no queremos andar vulnerando a nadie.
Aquí hay una. Fíjense, ya. Esta cámara me pide usuario y contraseña. ¿Ya? Podríamos empezar a intentar adivinar el usuario y contraseña. Podríamos hacerlo, ¿no? Pero pide usuario y contraseña. Y si me intento conectar desde VLC, vamos a ver si nos deja. Ahora sí. Perdón. Vamos a ver ahí si es que hace la reproducción o no el VLC. A veces puede ser que el equipo no esté conectado en este momento y que no la reproduzca. Ahí está. Si se escucha, no sé si escucharon, tiene hasta el audio. Esta cámara tiene hasta el audio. Hay un perrito por ahí haciendo escándalo. Si yo accedo de forma web, aquí, no me deja. Usuario y contraseña me va a pedir. Pero si accedo a través de este protocolo, no me pide usuario y contraseña, me muestra el streaming directamente. Entonces, sería importante que ustedes usen este mismo tipo de conexión. O sea, profe, yo tengo cámaras en mi casa. ¿Cómo verifico? Intentando hacer el mismo tipo de conexión. Para ver si funciona. ¿Ya? Entonces, ya, esa sería una forma. Y ahora vamos a analizarlo con el Open Bus, alguna otra forma de realizarlo. Ahora, fíjense en lo siguiente. Yo voy a copiar la IP de esta cámara IP. Nos vamos a ir acá al Linux, que aquí abrió por fin. ¿Ya? Y voy a usar dos herramientas que son Nictu y DIRF para obtener información de esta cámara. A ver qué me devuelve esta cámara. El primero de ellos lo que hace es un análisis. Vamos a esperar aquí que abra el terminal. Esperando. Ya, bacán. Entonces, el primero hace un análisis del servicio web. Lo único que yo necesito cambiar aquí o colocar aquí es la IP. No sé si la copié. Ahí está. Lo vamos a dejar corriendo. Y el otro dispositivo, fíjense, inmediatamente ocurrió. Ya no necesitamos más. Miren esta línea que me está diciendo. Ahí está, fíjense. Fue encontrada una contraseña default en index.html. Me dice, el ID es admin, el password es admin. Vamos acá. Admin. Y tenemos acceso a la cámara de forma web. Entonces, un atacante malicioso podría usar esto, por supuesto que sí. ¿Por qué? Veamos lo siguiente, a ver si esto sigue escalando. Miren. La otra herramienta, DIRF, lo que va a hacer es buscar contenido dentro del servicio. Entonces aquí yo voy a copiar la IP. Vamos a pegar. Lo que va a hacer esta plataforma es ir probando en diferentes rutas dentro de la cámara, ¿no? Ataques con intentar acceder con una lista de usuarios. Bueno, ya tenemos el acceso realmente, pero le estoy mostrando de qué se trata la herramienta realmente. Ahora, algunos atacantes lo que intentarían hacer con esto inmediatamente sería ir a la SD. Fíjense que esta cámara tiene tarjeta SD, pero no le han puesto tarjeta SD. Ese es el único motivo por el que no podemos ver las grabaciones. Entonces, no hay nada. Genial, que no haya nada. Pero podría haber sido el caso de que si hubiera tenido grabación esta cámara, hubiéramos podido acceder a todas las grabaciones de ella. ¿Ah? ¿Qué dice Tomás Miguel, aquí? Yo no tengo cámara. Dígame. No, eso, dale. Iba a leer Ya. justo lo que Tomás escribió. Yo no tengo cámaras, pero sí un router casero armado con una Raspberry Pi. Antes de esta sesión me presentaba, viendo el resto del mundo, apostaría que mi Raspberry abierta a la red está segura. Ah, ya, lo tienes como router. Entonces, mira,
Fíjate en esto. La búsqueda que nosotros hicimos delante en Censys, ¿ya? Que buscamos por tag acá, aquí, hay una, o debiese estar por acá, que diga Raspberry Pi. Mira, Censys me devuelve la IP de todas las Raspberry Pi del mundo que ella ha detectado, 79.818. ¿Qué debieses hacer tú, en este caso Tomás? Anda a Censys y coloca la IP de tu red, acá. Y ves si Censys Disculpe, no ya... me sé la dirección IP ahora. No me sé la dirección IP ahora porque esa cámara está en el campo y yo estoy en Santiago. Y la IP es proporcionada de forma dinámica por la empresa telefónica. ¿Y tú no te puedes conectar remotamente a esa cámara? No, lo que digo es que no tengo cámara, simplemente uso el router, esta Raspberry Pi, la uso como Perdón, router ya. LTE. Tú no te puedes conectar a esa Pero ahí Raspberry lo que Pi. yo tenía miedo, los miedos que yo tenía eran de que hubiera alguna manera de que una persona remotamente pudiera entrar a administrar esta Raspberry y interceptarme los paquetes, Sí, interrumpirla, o entiendo. sea, ver la comunicación, ese tipo de cosas. Como tú te debieses asegurar, Tomás, es, ya, agarro mi IP, por ejemplo, en algún momento que tú puedas verla, ya, ¿cuál es la IP que tiene mi equipo en este momento? Y la coloco en Censys. Si me aparece así, la descripción completa, ese significa que mi Raspberry está reconocible dentro. ¿Cómo la protejo? Vas a hacer una búsqueda y vas a encontrar una lista con las IPs que hay que bloquear para bloquear a Censys y a Shodan. Ya, pero se puede hacer. Entonces, con las cámaras IP sucede esto. Yo puedo acceder al streaming de forma gratuita, fácil y rápido, y a las plataformas web, gracias a que la mayor cantidad de las veces las contraseñas vienen por defecto. Y si se cambian, hay herramientas como por ejemplo Nictu, ¿cierto? Que me devuelve o hace una búsqueda de contraseñas. Me dijo, oye, el password es admin. Genial. Todavía sigue el escáner aquí tratando de descubrir y obtener archivos interesantes. Entonces, ya tenemos claros problemas identificados dentro de los sistemas, algunos sistemas IoT. Primero, protocolo MQTT. Segundo, las cámaras. ¿Ya? Las cámaras es un tema crítico. Se fijan, la cantidad de cámaras que nos devuelve es gigantesca. En este caso, solo en Chile 2.600, que tienen esa vulneración. Estoy hablando solo de esa. Y ahora vamos a ver ya los casos exageradamente de falta de seguridad. Y al último vamos a ver el Open Bus, que es lo que hace. Miren. Tengo aquí unos filtros de búsqueda interesantes dentro de Censys. Por ejemplo, esa búsqueda nos devuelve sistemas de alarma conectados a Internet. 13.176. ¿Ya? Yo creo que entienden ustedes cuál es el riesgo que mi sistema de alarma sea accesible de Internet y que pueda tener una vulneración. O sea, se podría desactivar la alarma remotamente. Otra búsqueda que podemos realizar aquí. Suena a menos trabajo que cortar la fibra óptica de calcón de que voy a robar. Exactamente, o sea, ya el delincuente ya no va a tener que hacer trabajo físico, sino que va a tener que andar con un notebook hackeando casas. ¿No? Imagínense un futuro así. O sea, por eso es importante la seguridad IoT. Paneles solares conectados a Internet. 438. Sistemas de control de flujos de agua. 62. Perdón, ¿eso de flujo de agua es para regadío o estamos hablando de Puede suministro de agua ser, potable de una ciudad entera? puede ser sistemas de agua para un regadío casero o puede ser un sistema de una compañía proveedora de agua o una Ya. empresa que dependa del flujo de agua. Entonces, esto aquí podría estar, ¿cierto?, dentro de sistema, dentro de un mecanismo de sabotaje, por ejemplo, sabotaje industrial a este nivel. Pues estaba Ya. pensando en sabotaje industrial de agua o sabotaje a una ciudad entera, o sea, terrorismo nomás. Exacto. O quizás las guerras más adelante no se van a pelear a puro balazo, sino que, ¿qué pasa si un país afecta el sistema de alimentación eléctrica y agua de otro país a través de un ataque informático, por ejemplo? Entonces, que todo esté conectado a Internet con el IoT y lo que hablamos hoy día, ¿cierto? Bacán, un montón de beneficios, pero también conlleva sus riesgos. Algunas otras búsquedas por aquí relacionadas a Shodan, vamos a poner aquí algunos ejemplos.
Jung. Jung es un panel de control para las casas. Vamos a ver uno nomás por ahí que cargue. Que permite administrar estas casas inteligentes. El detalle de esta plataforma es que súper pocas usan contraseña. Vamos a dejar una que se abra ahí. Normalmente no funciona muy rápido tampoco. Bueno, las conexiones, fíjense qué países son: Italia, Alemania, España, Países Bajos. Entonces, es lejano. Vamos a esperar que carguen ahí los paneles para ver qué es lo que entregan. Ahí está, por ahí viene. Por ahí viene. Ahí está. Este es un Smart Panel de una casa. Sí, Miguel, ahí en ese sentido también un poco reforzando ahí a los compañeros, a los colegas que hay acá. Esto tiene una suma importancia, digamos, a nivel de lo que se está orquestando hoy en día acá en Chile, digamos, con la nueva ley de infraestructura crítica que se está amasando, digamos. Exacto. Dicho eso, esto, y de hecho al joven que preguntaba anteriormente, si da un poco, que preguntaba si era domiciliario, industrial, y un poco da lo mismo. Hoy en día, a nivel de ciberseguridad, está muy en la palestra la palabra ciberseguridad OT. OT está enfocado a todo lo que es infraestructura crítica, o en este caso, el simple hecho de agua, que el ataque que se puede generar a una PLC, por ejemplo, que es un dispositivo de automatización, ¿cierto? Y lo cual, tal como decía Miguel ahí, te puede dejar una ciudad entera sin agua si es que tú operas un PLC que puede estar, no sé, en el Alto Maipo, por ejemplo, por darte una idea, el caso de Chile, ¿me explico? Claro. Las Entonces hay una ley consecuencias pueden ser catastróficas, exactamente. claro, y hay una ley en Chile que está en este minuto en curso, que es de la protección de infraestructura crítica, y está justamente apuntando a subsanar todos estos vacíos legales y cabos sueltos que hay, ¿cierto? Para subsanar estos escenarios, porque hoy en día están tomando relevancia, porque tal como dice Miguel, reforzando un poco eso, las guerras ya no van a ser con tanques ni nada, van a ser tecnológicas o químicas, y eso ya es una realidad. Exacto, muy, muy buena observación. Justamente el tema aquí es que siempre va a estar si hay un vacío legal, siempre va a haber un posible aprovechamiento, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, ¿y por qué los fabricantes crean este tipo de productos con tantas vulnerabilidades? Porque es legal, ¿sí? Entonces, cuando falta el componente legal detrás de esto, fíjense, ahí hay otra, todo se vuelve mucho más difícil en cuanto del punto de vista de la seguridad. ¿Ya? Entonces, muy, muy buena observación ahí. ¿Qué más les puedo mostrar? Si me permiten, Miguel, si me Sí, permiten, Miguel, problema. el último aporte, entre comillas, que les pueda señalar a los compañeros acá también, tienen una vulnerabilidad tan crítica, ustedes mismos sus casas fuera de cámara, lo que vemos, que les digo, el mismo Smart TV que tienes en tu casa. Claro. O sea, con eso te digo que te puedo tomar tu casa, el control y te pongo a ver tele en lo que yo quiera que veas. ¿Me explico? Claro, el hecho de que incorporemos más y más tecnología a nuestra casa nos hace más y más propenso aún. O sea, ¿quién ha analizado la seguridad de su Smart TV en su casa? O de su cerradura inteligente o de su sistema de iluminación. Nadie, nadie. Claro. Entonces, es exagerada la cantidad de vulnerabilidades que puede haber. Miren esta búsqueda OpenHub. ¿Ya? OpenHub es una aplicación de control de casa inteligente. ¿Ya? Y literal, ninguna tiene validación de contraseñas para acceder. Vamos a dejar a ver que se abra alguna nomás, solo para verlo. Entonces, ustedes, si quieren implementar sistemas dentro de su hogar, hay que analizar que sean seguros, que la implementación sea segura, que no se pueda afectar. Por lo tanto, es un tema que no hay que dejar así como, no importa, me da lo mismo, porque no debiese dar lo mismo. O sea, está dependiendo la seguridad aquello, ¿no? Ya, este justo uno que pide clave, genial. Siempre ocurre. Vamos a intentar mostrar uno más, sí. Déjenme buscar el otro filtro, sacar el otro filtro. Ahora sí. Este sí que no falla. Ya, aquí hay 49 equipos de administración de casas inteligentes que permiten el acceso directo. Vamos a dejarlo que abra nomás, mientras les muestro
otro filtro por aquí interesante. Miren este equipazo que está acá. Termostato inteligente. ¿Ya? No sé si entienden para qué funciona un termostato, ¿cierto? Regular temperatura dentro de un sistema a través de un sistema de calefacción, de aire acondicionado. ¿Ya? El termostato lleva el control y puede encender o apagar uno u otro. ¿Ya? Clásica, acceso admin, y estamos dentro del termostato. Ni me pregunten dónde está este termostato, porque no tiene importancia en este caso, está en internet, ¿ya? Y me entrega los datos en tiempo real de temperatura y modificación. Incluso un usuario malicioso podría cambiar los parámetros del termostato para afectar su funcionamiento. Fíjense que está configurado con distintos parámetros durante el día. Hay sectores en el mundo que dependen completamente de su sistema de calefacción. Nosotros aquí tenemos un clima privilegiado comparado con otros lugares en los cuales la calefacción funciona 24/7. Entonces, que se pueda afectar un equipo de forma remota, ¿cierto? Claramente es un riesgo importante. Ahora, para un atacante, una vez que accede, ¿cierto? ¿Cuál es el paso siguiente? Hacer un análisis de este servicio para ver qué tan vulnerable es. Entonces, el atacante podría guardar esta IP, usar OpenBus, la plataforma que yo le estaba hablando anteriormente, y realizar un análisis de vulnerabilidades. Vamos a abrir OpenBus y con esto vamos a ir cerrando. Con unos simples filtros de búsqueda se van a encontrar con millones de dispositivos dentro de Internet. Es más, estas plataformas tienen incluso sus propios tags, filtros de búsqueda para IoT, incluso sistemas de control industrial, que ya hablamos de algunos, ¿cierto? Vimos algunos importantes, ¿ya? Y bases de datos e incluso videojuegos. Literal, servidores de videojuegos que están accesibles desde Internet con múltiples vulnerabilidades. Vamos a abrir, todavía se está ejecutando la cámara, vamos a cerrarla. Está nuestro OpenBus. Entonces, esta plataforma de seguridad lo que permite es validar o analizar la seguridad de nuestros sistemas informáticos, ¿verdad? Su funcionamiento es normal, es súper básico. Dentro de configuración podemos agregar los diferentes targets, los diferentes objetivos de nuestros análisis. Yo voy a agregar un nuevo target acá que se va a llamar termostato, que es el que estábamos viendo recién, y le voy a colocar la IP que tiene, la 109 alfa. Ese va a ser mi nuevo objetivo de análisis. Luego, dentro de Scanner, vamos a crear una nueva tarea. Y dentro del target, agrego justamente al termostato que está ahí mal escrito encima. Le doy Save y tenemos una nueva tarea creada que la podemos ejecutar aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este programa? Este programa cuenta con una base de datos gigantesca de vulnerabilidades, analiza los servicios que el dispositivo tiene implementado y empieza a probar vulnerabilidades presentes en él. Luego me genera un reporte, el cual nosotros podemos analizar para saber cuál es el riesgo de mi dispositivo. Entonces, si usted tiene un sistema IoT en su hogar, debiese, con esta herramienta, realizar un análisis a la IP de ese dispositivo. Ejemplo, yo le hice aquí un test a un sistema Modbus, ¿ya? Modbus es otro de los protocolos importantes acá, justamente en base a lo que mencionaba el compañero anteriormente de los sistemas industriales, los PLCs, por ejemplo, ¿ya? Modbus es el protocolo que se utiliza para comunicar sistemas basados en PLC. Y aquí está, ¿no? Un protocolo orientado a las comunicaciones de equipo a nivel industrial, ¿no? Equipos SCADA. Y también tiene algunos problemas de seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, los equipos que funcionan como esclavos siempre responden a los paquetes recibidos, entonces es propenso a los ataques de descubrimiento. Podemos descubrir todos los equipos dentro de una red,
¿ya? No incorpora ningún tipo de encriptación por defecto, no autentica las sesiones, las conexiones que se generan, y es propenso a ataques DNS. Podemos dejar inactivos los equipos dentro de este tipo de redes. Entonces yo agarré antes de la clase, antes de la sesión, algunos equipos Modbus que descubrí dentro de Censys. Es tan simple como en Censys buscar equipos con Modbus que manejen ese protocolo, y encontramos 37.000 equipos, literal. Entonces, vamos, al tiro le respondo a Max ahí que planteó una pregunta. Entonces, miren, el resultado que yo obtuve de esto, la plataforma me lo entrega como, ahí está, me lo entrega, me hace un reporte. El reporte incluso lo podemos descargar, ¿ya? Como PDF, por ejemplo, para presentarlo, por ejemplo, a una empresa o para analizarlo uno mismo. Me dice que el escáner fue realizado, se demoró 1 hora 12 minutos, se analizaron 12 equipos, yo agregué 12 direcciones IP nomás, se obtuvieron 5 resultados importantes, ¿no? Dentro de esos 12, resultados relacionados a la seguridad, me da la IP de los equipos que tenían esa vulneración. Y fíjense lo que dicen las vulneraciones, o sea, la más crítica, sistema operativo obsoleto. El sistema operativo del host remoto ha alcanzado su ciclo de vida y no debiese ser usado más. O sea, literal, están usando un equipo que ya está obsoleto. ¿Qué implica utilizar un sistema operativo obsoleto? Un sistema operativo obsoleto es un sistema operativo que ya no recibe actualizaciones de seguridad, y todas las vulneraciones que sean descubiertas hacia adelante que afecten a ese dispositivo no van a ser parchadas por el desarrollador del software. Entonces eso implica un riesgo de seguridad importante. Me dice, la solución, la mitigación, actualiza el sistema operativo. ¿A qué? A una versión que el fabricante, ¿cierto? El desarrollador, o en este caso el fabricante del producto, tenga. Ahora, ¿qué pasa si el fabricante no existió? Ya no debiese tener ese dispositivo. O sea, llegamos al momento de que mi dispositivo está obsoleto. O Tomás, denle nomás. Tomás. Disculpa, Miguel, esta pregunta podría irse un poco en la tangente, ¿ya? Estaba pensando en esto de que los sistemas quedan obsoletos, placas, sistemas IoT, dejan de soporte, quedan obsoletos. Estaríamos generando una huella de basura electrónica bastante grande de estar pendiente 100% de la seguridad, y me da como lástima por el medio ambiente. Claro, buenísimo detalle, claro. Si yo me preocupo de no ocupar equipos que ya están obsoletos, o sea, eliminar esos equipos, voy a estar generando residuos, ¿ya? Por ahí va el asunto. Ahora, si lo analizamos desde costo-beneficio, ¿cierto? Por ejemplo, para una fábrica, va a ser mucho mayor el beneficio de deshacerse de ese equipo que tenerlo ahí y estar propenso a un ataque informático. O sea, si lo ponemos en una balanza, ¿cierto? No voy a seguir utilizando ese equipo el resto de mi vida para no generar desecho. ¿Ya? Todos los objetos, Claro, por supuesto. todos los dispositivos que nosotros adquirimos tienen un periodo de funcionamiento, de vida útil, y después hay mecanismos si es que nosotros queremos reciclar, por ejemplo, esos dispositivos. Sé que en reciclaje estamos muy atrás, falta mucho, ¿ya? Pero no debiese ser, o sea, si nosotros llegamos a un punto de decir, oye, tenemos una válvula vulnerable que es accesible por internet, ¿por qué no la hemos cambiado? No puede ser, es que no queremos generar desecho, o sea, una cosa no quita la otra, a eso me refiero, ¿ya? Así que igual es un tema importante a debatir ahí, pero no debiésemos bajo ninguna circunstancia contar con un dispositivo obsoleto que ya no tiene soporte. Ahora, al tiro vamos a contestar. Claro, es un debate muy de fondo. Es un debate muy de fondo, entonces ahí uno puede empezar a preguntarse, como usuario común y corriente, no como industrial, no como empresa, ¿de verdad necesito tener un panel solar que esté conectado a internet? ¿De verdad necesito que la aspiradora esté conectada a internet? Y así como, ¿cuántas cosas funcionarían perfectamente sin internet y en realidad estamos generando en el corto y mediano plazo un cerro de basura electrónica? Claro. Pero ahí entra ya el pensamiento propio de cada usuario.
Lo que sí yo puedo decir por experiencia propia es que la proliferación de equipos conectados a Internet no va a disminuir por eso. O sea, nosotros en un momento no vamos a decir, ya no me compro más equipos inteligentes porque estoy generando muchos desechos. Eso lo veo poco probable que lo hagamos como ser humano, ¿ya? Pero lo que podemos sí hacer es que los equipos que nosotros accedimos sean de fabricantes conocidos, que yo sepa que en un año más yo no voy a entrar y, oye, voy a actualizar mi dispositivo, ya no existe el fabricante, no hay actualizaciones. O sea, entonces, claro, es un tema ahí de fondo. Miren, dentro de las otras detalles que aparece aquí, el tercero dice transmisión de información importante o sensible, ¿cierto? A través de HTTP de forma clear text, o sea, en texto plano, o sea, cualquiera lo podría ver. Dice, ha sido identificado los siguientes archivos. Ahí está. El usuario de contraseña está de forma pública. Hay 3 archivos accesibles de forma pública que no debiesen estar. Me dice, incluso esta plataforma me dice cómo puedo solucionar el problema. Y el otro, esto estamos hablando de puros equipos Modbus, ya que son equipos industriales, normalmente equipos conectados a un PLC. Transmisión de login en texto plano con FTP. Ahí están los passwords. No, bueno, en algún lugar los dejo ocultos. Pero me está diciendo, el servidor FTP remoto acepta login sin autenticación. O sea, si alguien está escuchando la transmisión, va a ver el usuario y contraseña que se transmite. Y nuevamente la transmisión de datos sensibles a través de Internet. Entonces, ellos generan un reporte, esta plataforma detallado, cuáles fueron las aplicaciones en las que se encontraron los problemas, cuáles fueron los sistemas operativos de los equipos que descubrieron, incluso los CVE, ya si hay alguna vulnerabilidad que ya ha sido clasificada, vamos a ver aquí la lista de CVE asociada a esas vulnerabilidades. Entonces, ¿podemos usarlo para proteger nuestros sistemas, para auditar nuestros sistemas externos? Por supuesto que sí. Lo único que yo necesito hacer aquí es definir cuáles son los equipos de mi red que yo quiero analizar. Ejemplo, el Smart TV, las cámaras IP y todo el asunto. ¿Ya? Dice aquí, ya que compañero con la idea, ¿cómo puedo proteger mi Smart TV? Lo más importante es que tus equipos estén actualizados. Que cuenten con la última versión del software del fabricante. Lo otro que puedes hacer, ¿cierto?, es validar, verificar si tu Smart TV es accesible desde Internet. Ver en Censis, por ejemplo, si es que tú colocas tu IP y sale algún dispositivo interno tuyo, ¿no? Pero para un usuario común y corriente, la solución más fácil, ¿cierto?, es contar con software actualizado en los equipos y que las comunicaciones estén protegidas, o sea, estar en una red Wi-Fi que tiene una clave segura y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, hay un desafío importante en el mundo del IoT. Estamos claramente, el mundo IoT está al debe en cuanto a la seguridad. Por lo tanto, las compañías, primero los fabricantes, las compañías, falta desarrollo de protocolos. Hay varios proyectos, ¿cierto?, dentro de OWASP también para la implementación de sistemas IoT de forma segura, pero hoy en día es una realidad de que son inseguros, ¿ya? Yo hice un estudio la otra vez dentro de equipos IoT en Chile y alrededor del 70% de los dispositivos que analicé tenían vulnerabilidades, ¿ya? Gonzalo quiere hacer una pregunta. ¿Alguien levantó la manito? Dele nomás. Sí, hola, buenas tardes. Mira, Buenas. por ejemplo, yo he tenido conversaciones con algunas personas que trabajan como encargados de informática en empresas que tienen red OT y digamos, de alguna forma su defensa a tener algún tipo de asesoría sobre la ciberseguridad, indican que ellos no tienen conexión a Internet. Ya. Entonces, ¿cómo ustedes como especialistas o la experiencia que tienen en poder decirle, mira, ya, directo, a este punto siempre es vulnerable, por ejemplo, Ya. para que sacar un poco esa idea de que por no estar conectado hacia el Internet no es tan vulnerable? Claro, claro. Mira, lo que yo le conversaría a alguien que da esa justificación para decir nosotros no necesitamos enfocarnos tanto en la seguridad ahí, es decirle que el mayor potencial
de posibilidades de ataque informático hoy en día son los ataques internos. ¿Ya? Es mucho más probable recibir un ataque interno que un ataque externo. O sea, lo único que necesitamos es que alguien esté conectado dentro de la misma LAN, por ejemplo. Entonces, que uno se proteja y diga, no, yo no necesito implementar seguridad en mis sistemas porque nosotros no estamos conectados a Internet, no es la mejor decisión que hayan tomado esta gente, porque el hecho que no están conectados a Internet significa que el usuario externo no podría acceder, pero existen miles de formas de poder lograr una conexión interna. ¿Ya? Por ahí, si hacemos una revisión histórica estadística, los ataques más dañinos en empresas o si sabotaje han sido propios de trabajadores en base al descontento o porque van directamente a sabotear, a realizar sabotaje. Hubo hace algún tiempo una noticia, ¿cierto?, de un trabajador de Tesla que lo contactaron para generar un sabotaje interno. La única tarea que él tenía que hacer era conectar un pendrive en un computador. Entonces, claro, mi sistema está protegido para los ataques externos, pero es mucho más probable que ocurra un ataque interno y podría ser mucho más dañino que un ataque externo. Entonces yo creo que por ahí podría ir la justificación de decirles, oye, la seguridad igual se tiene que implementar, sobre todo de forma interna, ¿no? Un escáner de vulnerabilidades, un análisis de servicios, y ahí podrían estar más tranquilos en cuanto a su implementación de sistemas IoT. No sé si alguien más, chiquillos, tiene consulta, algo que decir por ahí. Algún comentario, algo que les quede como en su mente ahí dando vueltas. ¿Cuál es la recomendación? Dígame nomás, Marcelo quiere hablar, dale nomás. A ver, ¿se escucha? Sí, sí. Profe, se habla un poco, o hemos estado hablando últimamente con el tema de la fibra, de las conexiones bidireccionales, y se me viene a la mente que, bueno, la mayoría de los progresos que hemos realizado en esta, por ejemplo, en esta charla es investigar acerca de las vulnerabilidades, pero en el caso de que se realice una investigación a la inversa, ¿cómo usted justificaría de que encontraran actividad de este tipo con los filtros equivocados, por ejemplo? Revisando cámaras y sistemas IoT de otros lugares. En el caso de que algún país diga, chuta, entraron en mi sistema, quién fue, etcétera, etcétera. Ah, ya. Tú dices, oye, estamos accediendo a información confidencial, ¿cierto? ¿Podríamos meternos en algún tipo de inconveniente a eso? En general no está regulado, por eso hago la pregunta. Exacto, a ver, mientras nosotros no generemos un daño, por ejemplo, Censis está haciendo un barrido de direcciones IPs públicas a nivel global, ¿cierto? Una vez que detecta IPs públicas app, después hace un análisis de servicio, por ejemplo, lo mismo que hace Nmap, muy parecido a eso, pero lo que tú estás haciendo es recopilando información que es pública, porque es accesible por Internet. ¿Ya? Yo estoy viendo un streaming de una cámara de un usuario porque ese usuario está transmitiendo ese streaming a Internet. Él no lo sabe, lamentablemente, ¿cierto? Pero es un streaming abierto. Sería diferente si yo voy y coloco la clave a la mala o hago un ataque de fuerza bruta para obtener la clave y después me pongo a ver el streaming. Ingreso y me pongo a hacer modificaciones o uso esa cámara de pivot para entrar a los dispositivos de la red. Pero en este caso, nosotros estamos haciendo solamente reconocimiento, obteniendo información sobre los servicios que están corriendo. Es diferente hacer un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, o modificar parámetros dentro del equipo, o entrar a estos dispositivos Modbus que detectamos ahí, algún PLC y cambiar un parámetro para que el PLC deje de operar. Ahí ya deja de ser reconocimiento y pasa a ser sabotaje. No sé si alguien más tiene algo. Sí, Miguel, un poquito recordarle a los chiquillos que nos quedan alrededor de 10 minutos para hacer consultas, entendiendo que el siguiente workshop comienza a las 4:15, para que hagan las consultas. Me parece. Entonces, no sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Ya? Ojo que esto que estábamos hablando acá no es para decir, oye, no tengamos equipo IoT, porque
siempre el crecimiento tecnológico le va a ganar a nuestras preocupaciones. Así ha sido de forma histórica. Lo que yo le estoy mencionando es que si nosotros implementamos un sistema IoT, debiésemos usar herramientas para verificar si de verdad es seguro, ¿ya? Y ojo, esta verificación no es una vez y luego nunca más, sino que una empresa, sobre todo una organización, debe planificar este tipo de revisión de seguridad de forma periódica, ¿no? Para eso existen mecanismos hoy en día para la gestión de auditorías de seguridad, etc. ¿No? Claro, ahí Sí. también un poco complementando un poquitito en ese sentido, Miguel, y para los jóvenes también, justamente el complemento que menciona Miguel va muy de la mano hoy en día con las normativas de buenas prácticas que se denominan las famosas ISO. En este caso hay dos en particular, una que es de calidad de la información, que está ligada a seguridad hoy en día, que es la 9001, calidad de la información, y la otra, que es la que más cliché y suena mucho, es la 27001. La familia completa de la 27.000. Exactamente, toda la familia 27. Entonces, eso les va dando las directrices y los parámetros de cómo, en cuanto a tiempo y forma, es bueno dentro de las buenas prácticas, porque no hay establecido que tienes que hacerlo una vez al año o dos veces al año. Eso depende de cómo le aprieta el zapato presupuestario a las compañías también, que eso también Depende hay de que cada tenerlo caso. claro. Exacto. Claro. De cuándo tú puedes poder ejercerlo, porque hoy en día lamentablemente el rubro en sí, la gente que trabajamos en este mundo de la ciberseguridad, somos un mal necesario que genera gasto. Entonces también hay que saber justificar, digamos, tener hoy en día el énfasis y poner los ejemplos que han pasado a la banca, sobre todo en retail, etcétera, ¿cierto? Como un buen argumento del por qué hay que invertir en esta área y a la vez rodearse de profesionales adecuados, porque hoy en día los gurús están proliferando por todos lados también, pero Claro, llegar claro. al alcance de tener un profesional, digamos, que te dé el ancho y que te dé algo que realmente te genere un valor y una cadena de valor para el negocio, es otro tema. Claro, claro, claro. Sí, muchas Entonces, gracias, justamente Pablo, por el aporte ahí. Claro, hoy en día quiero hacer ciberseguridad en una empresa, queremos implementarlo, pero ¿cómo lo hacemos? No tenemos que inventar el fuego ni nada, la rueda, porque existen normativas como tú mencionabas, de buenas prácticas que justamente nos apoyan en este proceso. El detalle es cómo logramos convencer que esto es una inversión y no es un gasto. ¿Ah? exacto, Ahí exacto. hay una pelea eterna, ¿cierto? De que, ¿por qué voy a implementar esto si nunca no ha pasado? Sí, pero cuando te pase, te va a salir más caro de que si lo implementaras. Entonces, ese es una batalla sin fin. Así que, claro, es un tema importante el tema de lograr implementar medidas de seguridad en una organización es complejo, porque en una organización la gente que manda se rige mucho por tema de Lucas, ¿cierto? Ya tradúcemelo a Lucas, ¿cierto? Oye, es que esto cuesta tanto y ahí, a ver, stop. ¿Ah? Entonces es complejo, pero si nosotros contamos con la preparación, ¿cierto? Nos mantenemos actualizados en los temas, participamos en actividades como esta, vamos a ir obteniendo competencias que después nos van a ayudar a justamente justificar con la gente que tiene que tomar estas decisiones el por qué es necesario, ¿verdad? ¿Por qué hay que invertir en esto? ¿Por qué hay que hacer revisiones periódicas? ¿Por qué mi sistema IoT podría ser inseguro? ¿Y qué podría generar que sea inseguro? Así que muy, muy buena observación esa. No sé quién más por ahí tiene algún comentario. Nos quedan 5 minutitos, así que yo los dejo invitados, igual que en caso de cualquier duda, me contacten. Les voy a dar aquí mi Eso es, buen dato ahí. LinkedIn. ¿Ya? Mi LinkedIn, yo estoy... Tus credenciales, Miguel, que a todo esto estuvo, pero magistral tu charla en este sentido, muy buena, Muchas gracias, muchas gracias. magistral, la verdad que muy buena. Comentarle a los jóvenes un poquitito también ahí que, mira, hay una pregunta bien interesante de ahí de Jorge que nos dice que un curso complementario para ir por el área de ciberseguridad. Es una pregunta bien abierta, pero créeme que también se puede llegar a un área bastante chica también. Claro. Es tan simple y algo que rescato que mencionó Miguel, que el mayor riesgo hoy en día, más que blindarte o proteger una organización, el riesgo lo tenía adentro de la casa, el usuario mismo, tu cliente interno al que le dais soporte, etcétera.
Es ahí donde tenía hoy día la mayor probabilidad de falla, digamos, a un sistema de ciberseguridad. Pero más que un curso, piensa tú que va también a un nivel de madurez de una organización. ¿En qué sentido? Fíjate tú que a Jorge Chamorro que pregunta ahí, basta que tú vayas a la oficina de tu jefe o tu gerente y tenga un mail impreso y tú sabes tener la capacidad y la habilidad de leer al revés. Ya interpretaste información confidencial, que eso sea mucho, y no necesitaste ninguna herramienta. Y ya Claro. estáis burlando una seguridad estratégica de una compañía. Es así de simple, un simple mail que se haya quedado y aprendiste a leerlo al revés. ¿Me explico? El famoso potfix con el usuario y contraseña en la pantalla. Claro, cosas así. Ahora, complemento de ciberseguridad, un consejo, yo tengo muchos años de experiencia en el rubro también, es partir un poquitito de las bases de entender cómo trabajan las redes. Por ahí yo creo que te va a encaminar mucho como base aprender de redes. Transmisión de datos, red, conectividad. Es la base para entender el mundo de la ciberseguridad posteriormente. Sí, hay muchas vulnerabilidades que se basan en la forma de transmitir información. Entonces, si nosotros entendemos cómo funcionan protocolos HTTP, por ejemplo, cómo funciona Telnet, SSH, vamos a nosotros mismos generar en nuestro cerebro, en nuestra cabecita, ¿cierto? Oye, ¿y será vulnerable a esto? Y este dato que se está transmitiendo de forma segura. Entonces, justamente partir de ciberseguridad directamente es súper complejo. Lo más importante es partir de las bases, entender de cómo funcionan los sistemas, y eso me va a dar las herramientas para aprender después. Oye, Miguel, sí. quiero tomarme las palabras de Pablo también y agradecerte enormemente tus conocimientos, entregarlo en este workshop, en este tercer summit, en la versión del tercer summit, ¿cierto?, de ciberseguridad. De verdad, muchas gracias, muy interesante el tema, decirle a los chiquillos que están conectados, ¿cierto?, y que participaron en este workshop, que esto va a estar, esta grabación va a estar colgada en el landing del summit, así que cualquier cosa que necesiten o volver a ver la grabación va a estar disponible. Así que eso, te despedimos, Miguel. De verdad te damos muchas gracias por este tiempo. Muy Muchas gracias a ustedes por la agradecido, un atención. gran Muchas aporte gracias. para este summit. Así que ahí te dejo, sí, ahí te dejo un minuto para que te despidas de los chiquillos. Les doy las gracias primero por la atención, por haber estado ahí atento. Se trata de entregar ahí lo poco que uno ha ido aprendiendo con el tiempo y que va a seguir aprendiendo. Ojo, esta es un área de desafíos, un área de aprendizaje constante. Entonces, cada vez uno va aprendiendo cositas nuevas y para eso estamos justamente. Los dejo invitados. Ahí les dejé mi link del LinkedIn, si me quieren contactar por ahí. Ya no hay ningún inconveniente. Si tienen alguna duda, lo que sea, estamos en contacto. Muchas gracias.